en esta hora, en estos momentos, con mucha fe, a este sitio, a hacer un pago a la Madre Tierra, la Madre Naturaleza, el pago a la Pachamama. Le pedimos con mucha fe y decimos a la Madre Naturaleza que nos ayude y nos dé vida, nos dé salud. Aquí con esta ofrenda de esta chicha, voy pidiendo a Taita Inti, nuestro sol, los astros, y de esta manera hago el agradecimiento con mucha fe para que todo le vaya bien, haya buen sembrío, buena salud, prosperidad, surgimiento para todos. Aquí pido por todos mis hermanos salud, trabajo, bienestar en sus hogares. La ofrenda a la Pachamama es una reverencia a una de las deidades más importantes de la cosmovisión andina y esconde una enigmática espiritualidad ancestral. La Madre Tierra no solo representa la abundancia, la fertilidad y la buena cosecha, sino que simboliza una íntima conexión entre el hombre y la naturaleza, una herencia ancestral llena de misterios. Acompáñenos a este encuentro entre lo sagrado y lo terrenal. Bienvenidos. Esto es Hora Contacto. Nuestros ancestros la consideraban como una divinidad protectora, y es que la veneración a la Pachamama está íntimamente ligada al bienestar y a la prosperidad. Para conversar sobre rituales y leyendas ancestrales nos acompañan el reconocido antropólogo Víctor Huerta Mercado y el narrador oral José Luis Guardia Yaranga. Con ellos vamos a ver juntos y con ustedes el siguiente reportaje. Dicen que debajo de cada piedra, de cada manantial y de cada nevado, respira un corazón antiguo. La Pachamama, la Madre Tierra. Para los Andes no es una metáfora, es un ser que siente, habla y castiga. Por eso es que de ahí viene una serie de enfermedades, por ejemplo, el susto, que a la tierra te coge el espíritu, el alcanzo, ¿no? El mancharisca, que hasta el día de hoy es una enfermedad muy fuerte, por ejemplo, en Ayacucho, Huancavelica y todos estos lugares del Perú. Es porque justamente hemos pasado por lugares que son un poco peligrosos y no hemos ofrendado como debe de ser a la Madre Tierra para poder transitar por sus espacios sagrados. Para la cosmovisión andina, la Pachamama no solo es tierra, es un ser vivo, una madre. Los pueblos prehispánicos la veneraban como una presencia omnipresente que rige los siglos agrícolas, también vista como una fuerza poderosa, capaz de encarnar la montaña y provocar terremotos cuando el equilibrio con los seres humanos se rompe. Hoy nos preguntamos, ¿qué secretos aún guarda la Pachamama? ¿Cómo nos habla? ¿Y quiénes aún conservan la capacidad de escucharla? El hombre en el campo, desde que amanece, observa cómo están las hojas de las plantas, cómo está el pelo del animalito, cómo están moviéndose las nubes, para dónde sopla el viento. Mira la noche, la constelación de las estrellas, el sonido del cloar de los sapitos de algún ave, y todo eso para él significa algo. Ese lenguaje que nos da la naturaleza solamente lo interpreta aquel hombre que se conecta con la naturaleza. Pero nosotros ya hemos perdido ese acercamiento de entender ese lenguaje oculto, o ese lenguaje secreto, o ese lenguaje simbólico que está ahí. En el mundo andino se dice que la Pachamama decide nuestro destino, y es por ello la importancia de los pagos a la tierra. En estos pagos se ofrece lo que nutre y lo que alegra a la Madre Tierra: hojas de coca para abrir los caminos, chicha para la celebración, grasa de llama para alimentar su vientre. Pero también se utilizan los fetos de las llamas para poder ofrendarlo a la Pachamama.
Por lo tanto, estaríamos hablando de un gran banquete aymara que se ofrenda a la Madre Tierra para que ella pueda surtirse de alimentos y degustar de esos manjares, porque ella también tiene hambre igual que los seres humanos. Salud, Pachamama. Encontramos que, es verdad, se ofrendaba la vida como la momia Juanita, o se ha encontrado también restos de niños, por ejemplo, en el Cerro de la Concagua, que se llama el Cerro Vigilante, el Cerro Centinela, que es el cerro, el apu más grande de Sudamérica y el segundo cerro nevado más alto del mundo. Ellos ya lo conocían, ahí se han encontrado restos de niños. Entonces, cuando se encuentran estos restos de niños, es que quiere decir que también ofrendaron la vida de estos niños, pero no bajo un contexto del sacrificio como nosotros lo entendemos los occidentales, sino bajo el precepto de la ritualidad. Y entonces entregaron su vida en un contexto ritual de ofrecimiento para poder transmutar a otras vidas, a otras dimensiones y vivir en el espíritu de la naturaleza misma. Pueblos originarios asocian las inundaciones, sequías, desprendimientos de tierra como un castigo de la Pachamama, desastres naturales que se originan por una ruptura del equilibrio, de no agradecer o de ofensa. Que si nosotros no vivimos en relación de armonía y respeto con la naturaleza, la factura nos llega muy caro, ¿no? Ahí tenemos el calentamiento global. La Pachamama no grita, pero su mensaje es claro. A veces se expresa en el susurro del viento, el sol sobre el campo, la memoria viva de las montañas. Quien camina con respeto sobre su piel sagrada hallará en sus senderos la voz de los ancestros y en su fruto el equilibrio del universo. Bueno, la Pachamama es una palabra que le hemos escuchado desde muy niños, ¿no? En todos los ambientes, pero ¿qué entiendes desde el punto de vista antropológico como Pachamama? Claro, o sea, tienes que pensar que con la caída del Imperio Incaico, más bien el culto oficial tal vez fue reprimido, pero los cultos locales siguieron existiendo. Claro. Y hasta el día de hoy hay pagos a la tierra. Lo que tenemos aquí es que hubieran divinidades femeninas. La Pachamama es una de ellas. Quilla, la luna, es otra. Por ejemplo, tiene 28 días, es un periodo. Y también la Pachamama que fertiliza. Entonces, la vida viene de ahí y también acaba ahí. En el mundo hay pocas momias, pero nosotros tenemos el privilegio de tener. Y están en posición fetal, regresan en posición fetal con esta idea. Entonces estamos ante una cultura que no se siente dueña de la naturaleza, sino parte de ella. Y la madre tierra, pues es el origen y también el final, indicando que hay un proceso cíclico. Como es una cultura agrícola, sabe que terminando las estaciones, vuelven a comenzar. Entonces el ser humano tiene exactamente ese periodo. Y la evidencia que tenemos en la necropompa, es decir, los ritos funerarios que la arqueología nos descubre constantemente, es que estos ritos demoraban un mes y que eran como ofrendas que aparentemente daban lugar a la idea de otra vida. Entonces la Pachamama es un elemento renovador. No solamente hay una gratitud por todo lo que da, sino también una suerte de vínculo a que es madre y al mismo tiempo renueva como renueva la agricultura. ¿Cómo lo ves? Lo que bien dice nuestro arqueólogo es que es madre nutricia, es madre fertilizadora. Y no ha sido la única madre divinidad femenina, ¿no? También tenemos a Mama Sara, maíz, y madres elementales, Mama Cocha, agua, Mama Nina, fuego, Mama Guaira, aire. Siempre hemos estado protegidos. Siempre la divinidad, o sea, pero es curioso porque muchas religiones se basan en el patriarcado, ¿no? En divinidades masculinas, y la feminidad, por el contrario, está relegada a labores domésticas o a una posición de muchísimo menos significancia. ¿Por qué percibes que es esto? Fíjate, incluso es tan nutricia o es tan protectora que incluso Pachamama habitaba el Caipacha, estaba más próximo a los hombres, no como las divinidades masculinas que son siderales, ¿no? E incluso aquí en Lima, en la región Yauyos, Huarochirí, Chaupiñanca, que era hermana de Pariajaja, tenía la facultad de ser creadora de hombres. Y su adoratorio estaba en Mama, lo que ahora es Ricardo Palma, ¿no? Al este, pasando Chosica.
¿Cómo lo ves tú? Mira, claro, lo que dice Papo es excelente. Y claro, lo que pasa es que los occidentales tenemos que partir de ahí. Vemos la cosa maniquea. Son las religiones de Occidente que, como tú bien dices, son patriarcales. Bien, mal, hombre, mujer, arriba, abajo. Dualidad, maniqueísmo, o sea, irreconciliable. En Oriente hay esta idea de complementariedad entre los opuestos que es yin-yang, ¿no? El yin-yang. Y por eso hay dioses andróginos en la India. Tú puedes ver que hay cierta androginia en los dioses. Algunos dioses en varias culturas orientales son hombre y mujer al mismo tiempo. Puede ser, y es muy probable, que el mundo andino haya sido más de ese tipo, Yin-Yang, Urin y Anan, ¿no? Taitamama, en general que no haya... El mundo de arriba y el mundo de abajo. Que se complementa totalmente y casi que nosotros vivimos en el medio. Entonces, que había una complementariedad entre los grupos y por eso los grupos del valle, la montaña trabajan o se coordinan. Entonces, es cierto de que hay divinidades femeninas, pero creo yo que no se entendía lo femenino tan separado como nosotros lo entendemos, ¿no? Y otra cosa más que esto opera en todo ritual que la humanidad hace, los rituales son una excusa para que la sociedad se reúna. Entonces, en el pago a la tierra, la familia se reúne, a veces toda la comunidad se reúne. Entonces, gracias a la tierra, la comunidad se siente unida. Tienes que pensar que la comunidad como la entendemos ahora es una creación española. Antes se vivía, el ayu era lo que determinaba la unión, y era la unión más bien de parentesco, pero se unían en los rituales, ¿no? Y entonces es eso. Eso, José Luis, quisieras ampliar un poquito esto. Con respecto a los rituales, la Pachamama está tan presente que en el día a día el hombre del Ande la tiene presente porque ella es recíproca, es proveedora, pero también solicita. Y tiene un apetito infrenable. Y entonces el hombre, el agricultor, en la cosecha, parte de su cosecha tiene que entregárselo, ¿no? Y de ahí incluso hasta ahora persiste este ritual tan sencillo pero poderoso que es la chaya. ¿Qué quiere decir? El primer sorbo de la bebida se ofrece a la Pachamama. Y estos rituales que se hacen no es no es una práctica solamente de esa parte del continente. ¿Cuáles son los orígenes que has rastreado en tu... Arguedas ya veía de que habían pagos a la tierra o cultos parecidos en España, ¿no? En España ya. Y en general casi toda cultura reconoce, sobre todo cada cultura agrícola, reconoce a la tierra como la fuente de vida. Ahora, hay una cosa que quería decir a partir de lo que decía Papo. Nosotros tenemos rituales bien serios, ¿no? Sí. Las religiones monoteístas, digo, del cristianismo, tenemos que ser serios. Sí. Yo me acuerdo en Ayacucho me dijeron, no, a la Pachamama le gusta tomar, le gusta la fiesta, etc. Claro. Entonces hay confite, hay también, o sea, junto con la parte que puede ser dura, también hay una parte alegre, emborracharse con la Pachamama, cantar, etc., ¿no? Entonces, es un tipo de ritual alegre que se da, y eso es importante porque también en otros rituales africanos o asiáticos también es esa idea de la alegría con la divinidad, ¿no? Y con las divinidades telúricas. Ahora, el mundo andino tiene algo que Papo sabe muy bien, que todo tiene espíritu. Y esta relación del ser humano con la tierra, ¿cómo modifica la conducta del ser andino, del ser desde la época precolombina incluso? Como hay una espiritualidad muy arraigada, también hay agradecimiento, ¿no? Así como esta madre protectora es nutricia, es benefactora, nos permite producir, le ofrendamos, ¿no? Y también se le ofrece muyu, que es el espóndilus molido, ¿no? Hoja de la coca, concha del abanico. El abanico, ¿no? La concha de abanico, molido. Molido es el muyu. Los mochicas también hacen eso. Algo comentábamos antes de entrar a este segmento y nos comentabas algo respecto a los círculos que ves en el programa. Estamos hablando de la Pachamama, estamos hablando de ciclos de vida, ciclos de cosechas, la vida, la muerte, y hablabas de los círculos también que notabas en el programa. Claro, sí, es que me inspiraba eso porque, claro, y esto lo vincula con lo que decías en Europa, ¿no? Que se marcan primavera, verano, otoño, invierno. Que son los ciclos de la vida humana también, primavera el nacimiento, verano que es el ardor, otoño la decadencia, invierno la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después viene primavera otra vez. A florecer todo. Entonces es un renacer. Es posible que la mayoría de culturas tradicionales hayan tenido ese concepto debido a que si son parte de la naturaleza, ¿por qué no también seguir ese ciclo? Entonces ya sea la reencarnación, que yo creo que hubo algo parecido en el mundo andino por el tipo
de ese periodo que hay, que todos los ciclos se repiten. En la India también, la samsara, esta rueda, que todo se repite y de acuerdo a tu ley de karma va a haber una buena reencarnación o no, ¿no? Entonces es bien común, te diré, el círculo como lo único que existe, la vida, ¿no? Entonces todos los ciclos se repiten. Y bueno, nuestro programa también tiene ciclos. Nuestra cultura y folclore es vasta en mitos y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Y en el siguiente bloque, más adelante, vamos a conocer relatos sobre el origen del Imperio Inca, las Vírgenes del Sol y sobre tesoros escondidos. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Los mitos y leyendas incas han perdurado en el tiempo gracias a la tradición oral, a los rituales e incluso a las festividades. La cosmología y la profunda espiritualidad de los antiguos peruanos han logrado mantenerse vivas en la memoria de los pueblos andinos. Veamos el siguiente reportaje en compañía de nuestros invitados. Los incas creían que su origen era divino. Sus leyendas, conservadas por la tradición oral, narran historias de cómo se fundó su extenso imperio, sus gobernantes, el rol sagrado de las Vírgenes del Sol y de sus tesoros escondidos. En muchos sentidos es una representación fiel. Yo me atrevería a decir que en toda su magnitud, en la totalidad de sus contenidos, es una historia cierta y verdadera. Cuenta la leyenda que de las tranquilas aguas del lago Titicaca emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes fueron enviados por el dios Sol para fundar el Tahuantinsuyo. Donde la vara de oro se hundiera, era el lugar elegido para dar vida al imperio. Esta capacidad de los antepasados de poder emerger, sí, poder respirar en el agua, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que estaban ellos habitando las entrañas del agua, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Qué poder tenían para poder soportar estas profundidades y emerger vivos en condición de fundar una sociedad? La leyenda de los hermanos Ayar es otra fascinante historia que nos lleva hasta los orígenes míticos del Imperio Inca. Narra la travesía de Ayarmanco y sus 3 hermanos y esposas, quienes, guiados por el dios Sol, enfrentaron una serie de desafíos para fundar la nueva civilización. Emergen vivos y caminando con sus esposas, los 4 hermanos, y se encaminan hacia el Valle del Cusco a un proceso de construir las bases de la Confederación Andina, ¿no? Pero hay más enigmas que envuelven los relatos incas, como el rol sagrado que cumplían las Vírgenes del Sol. Las Agyas eran elegidas por su belleza y estatus social para convertirse en sacerdotisas. Vivían enclaustradas y algunas eran sacrificadas en montañas lejanas para las deidades incas. La ciudad sagrada de Paititi es otro relato que sigue intrigando a historiadores y arqueólogos. La existencia de una ciudad llena de oro, escondida en la espesura de la selva, sigue motivando a exploradores que cada año van en busca del tesoro escondido de los incas. Es evidente que las antiguas han perdido forma, han perdido rostro muy nítido, pero vuelven a reencarnarse en nuestra modernidad con un aspecto contemporáneo. Las leyendas incas siguen siendo una parte importante de la vida andina. Las montañas, la selva, los lagos siguen escondiendo misteriosos relatos de una civilización con un pasado milenario. Víctor, una de estas leyendas que escuchamos desde muy pequeños es sobre la fundación, ¿no?, del imperio de los incas, sobre Mama Ocllo, la vara que se hundió en la tierra. ¿Cómo se puede interpretar eso en tiempos modernos con los estudios que tenemos hasta ahora? Claro, o sea, curiosamente el altiplano es un sitio de donde surge nuestra cultura, ¿no? Porque tanto la leyenda de los hermanos Ayar como el relato de Garcilaso sobre Manco Cápac y Mama Ocllo nos hablan pues de un origen desde el altiplano, desde lo que sería Puno, desde el lago Titicaca como un lago sagrado, ¿no? Ahora, lo que pasa es lo siguiente: toda sociedad necesita un héroe cultural.
un héroe cultural, y es importante decirlo porque ahora a los jóvenes les gustan mucho los héroes, ¿no? Marvel, Claro. DC, ¿no? Claro, se basan en toda la mitología antigua. Y hay correlación. En este caso, claro, el héroe cultural lo que hace es cuando hay caos, porque el ser humano tiene miedo al caos, pone orden y civiliza. Entonces, tanto a Yarmanco en una versión o Manco Cápac en otra, junto a Mama Oyo, lo que hacen es civilizar. O sea, su paso es civilizatorio. Es decir, bueno, escogen el sitio en Guanacabre donde fundar el centro, pero lo más importante es que enseñan. Entonces, se supone que el poblador deja de ser salvaje y pasa a ser civilizado. Y aparte de eso, ¿qué pasa? Es el concepto de Inca. Es bien difícil que nosotros podamos entender el concepto de Inca. No, o sea, no hay parangón, es ni siquiera el faraón egipcio. Es tan poderoso que no hay ninguna representación pictórica del Inca de la época incaica. Es tan sagrado, se nota de que, o sea, no se le podía ver de frente. Tenemos la descripción que hacen de Atahualpa, Claro. pero es lo máximo. Después lo que tenemos es que cada sitio que pisaba se volvía Cusco. Que, o sea, que tenía un poder tan fuerte que no moría, su momia, su malqui seguía, ¿no? Entonces el concepto de Inca es poderosísimo al punto que no moría. O sea, por eso Atahualpa no quiere que lo queme, porque si no ya no va a poder hacerse momia. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Inca es el que purifica. Mientras, no quiero comparar, es malo comparar ya, pero mientras los aztecas hacían sacrificios humanos para evitar que el sol deje de brillar, nosotros hacíamos más sacrificios de llamas. ¿Por qué? Porque el Inca, como hijo divino, era el que garantizaba que el sol siempre iba a volver a brillar. Entonces, estos mitos nos hablan no solamente de un héroe civilizador, sino también nos hablan de alguien que garantiza la existencia de. Ahora, ¿qué parangón tiene ahora? Lamentablemente en ese... no, pero es que en este tiempo circular pasó un caos. Hubo la conquista. Entonces, según algunas leyendas postcoloniales, el Inca fue decapitado. Al ser decapitado, su cabeza fue escondida en algún sitio. Y todo se puso patas arriba, el tiempo circular nuevamente. Los que eran dueños de la tierra pasaron a ser sirvientes, ¿no? Lo que era orden pasó a ser caos. En algún lugar se dice, según el mito de Incarri, que la cabeza del Inca, de ahí están brotando piernas y brazos y que volverá, pero no como una persona, sino a restablecer el orden. Otro ciclo, porque hay información incluso de recientes expediciones que afirman haber encontrado el Paititi y hay fotos satelitales donde se ven incluso hasta formas piramidales, truncas. Ahora hay más tecnología, ¿no? Para mapear zonas que incluso están cubiertas por boscosidad, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo cuando hubo toda la epopeya en la captura de Atahualpa, Francisco Pizarro quedó impresionado, ¿no? Por el dote de oro que llevaban para el rescate de Atahualpa. Y los lugareños le mencionaron, no, allá hay una ciudad bañada en oro, construida completamente en oro, ¿no? Y le llamaron El Dorado o el Paititi. Entonces, Francisco Pizarro, obsesionado en recuperar más tesoros, direcciona a Benalcázar, a Sebastián Benalcázar, para que vaya a buscar esa ciudad. Y termina en ese periplo fundando Quito y no encuentra la ciudad, continúa su trayectoria y termina fundando Santiago de Cali. Y eso es ahora Colombia, ¿no? Y no encontraron, ¿no? Y ahora vienen pues esas leyendas urbanas de que posiblemente se han encontrado, ¿no? Al este, ¿no? En la región del Anti, que llamaban los incas, ¿no? Que era la región, claro, la región del Amazonas. Pero hay muchos misterios, ¿no? Hay estrictamente montañas piramidales, muy puntiagudas. Y eso en Tarapoto hay una, y es magnética, pero está cubierta de vegetación. ¿Y tú crees que este mito y esto que se ha contado del Paititi sea más bien una forma de desviar la atención? No, porque la leyenda del Paititi viene de tiempos pues, prehispánicos, ¿no? Ah, ok. Llegaron los españoles y buscaron sacar provecho de esto, ¿no? Y se ha mantenido, ¿no? Pero lo mandaron al desvío, a eso me refiero. Pero de eso se trata precisamente las leyendas, ¿no? De que son mitad verdad, mitad mentira, pero en el tiempo se han posesionado en el imaginario, y se han convertido en tradición y no dejan de ser ricas en aportar información, ¿no? Y en influir sobre la psiquis de las personas. ¿Y tú crees, Víctor, que esto del Paititi, a pesar de las investigaciones nuevas y esfuerzos que se han hecho en encontrarlos, sea un mito? Porque yo pienso que sí podría ser verídico. Varias cosas, o sea, para la población andina el oro no tenía un valor de cambio, sino más bien era, o sea, obviamente es difícil de conseguir, o sea, la escasez podría determinar el valor, pero no es el mismo valor que los españoles tenían. Entonces para ellos debió ser alucinante
que los conquistadores lleguen a los templos y se lleven, es como si en nuestra época se lleven el cáliz, la cruz, las estatuas de los santos. O sea, era raro para ellos, no tenía ese valor. Pero estoy seguro que los tambos con alimento tenían más valor para ellos, ¿no? Y en México también, ¿no? Entonces, incluso Huamán Poma tiene un dibujo donde le está preguntando al español un inca, ¿comes oro? Y él dice, este oro comemos, ¿no? Porque les llama la atención esa ambición. Entonces, no estoy seguro si la riqueza que ellos podían haber entendido como riqueza equivaldría al oro, por un lado. Y por otro lado, el problema es que los conceptos de realidad que tiene la población andina, la población tradicional, es diferente. O sea, no necesariamente lo real es lo que uno ve cuando está despierto, lo que puede medir. Podríamos estar hablando de cuestiones que son místicas, ¿no? Porque hay leyendas sobre que, por ejemplo, al Paititi solo puede acceder un joven que hable quechua sin contaminación española o cuestiones así, ¿no? Entonces... Que sea digno. Que sea digno. Como se utiliza ahora en las películas estas de Marvel también. Pero está bien, porque es la idea también de la tierra sin mal, desde el rey Arturo hasta un montón de leyendas, el inocente que puede llegar. Entonces hay una suerte de correlato ahí, de una suerte de sacralidad. El limpio, ¿no? El limpio, y corazón. ¿Cuántos y yo creo que atributos que les han puesto? puede haber sido parte de... Ahora, si me preguntara sobre algo así de tesoro concreto que sí podríamos saber, es que parte del rescate de Atahualpa no se cubrió. Y la noticia de la muerte del Inca llegó y gran parte de eso se dejó en el camino. Eso sí sabemos que podría darse, pero más no sé. Ahora, el valor de las piezas arqueológicas no es el oro en sí. Podrían estar mezcladas con cobre, sino el valor histórico que tienen. No creo que nadie se va a hacer rico con eso, espero. Pero nuestra historia no solo está escrita en mitos y leyendas. Los lugares sagrados incas eran espacios de culto y peregrinación, pero además atesoran una diversidad de misterios. Regresamos con un informe desde el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Es considerado uno de los centros más importantes del antiguo Perú, el complejo arqueológico de Pachacamac. Ha sido escenario de reveladores descubrimientos. Veamos cómo este enigmático lugar se ha convertido en testimonio de la riqueza cultural y espiritual de los antiguos peruanos. Hay lugares donde la historia se convierte en mito. Frente a la costa del Urí, los gigantes de piedra se alzan en el Pacífico. Son las islas de Pachacamac. Dicen que aquí nace una historia divina, un Dios enamorado, un amor no correspondido y un destino que aún se escucha en el viento, en las olas. La bella diosa Cabillaca rechazó innumerables pretendientes, pero el astuto dios Cuniraya Huiracocha, señor de la agricultura, no aceptó su rechazo y la engañó transformándose en un ave para depositar su simiente en una lúcuma. Al probar el fruto, Cabillaca quedó embarazada. Tras el nacimiento de su hija, la diosa quiso saber quién era el padre. Se presentó el dios Cuniraya disfrazado de mendigo, hacia quien su bebé gateó con certeza. La diosa no podía creerlo y, desilusionada, huyó hacia la costa, lanzándose al mar, junto a su pequeña, convirtiéndose ambas en islas. Un espacio sagrado porque tenía una serie de elementos como por ejemplo el mar, las islas, la laguna, que hacía de este lugar un lugar sagrado dentro de la mitología andina. Un valle que ocuparon las culturas Wari e Ixma, pero que floreció bajo la administración inca como un oráculo de renombre en todo el Tahuantinsuyo. Los peregrinos acudían desde los confines del imperio para consultar al oráculo de Pachacamac, buscando guía y respuestas a sus inquietudes. Pachacamac era un oráculo, es decir, un dios que lo veía todo y todo lo podía predecir. Los oráculos en principio son seres que lo saben todo y ellos se comunican a través de sus sacerdotes, previo consumo de sustancias alucinógenas, ¿no? Posiblemente San Pedro, coca,
y otros elementos más que usaban para tal vez algún tipo de ayahuasca, no sabemos, que ellos consumían para poder comunicarse con la deidad. En este contexto toma relevancia el Templo del Sol, un edificio de forma trapezoidal, construido sobre un promontorio natural muy elevado, con terraza y plataformas, superpuestas de adobes orientadas hacia el mar. El vuelo de los gallinazos orienta nuestro camino y vamos hacia la parte posterior del templo, donde se depositaban las ofrendas e incluso se descubrieron sacrificios humanos. En 1896, Max Uhle hace excavaciones acá en el templo y encuentra en el lado sur del templo un cementerio de mujeres sacrificadas. Entonces, obviamente, posiblemente ha sido de forma voluntaria, no lo sabemos, pero que se encontraron con una serie de elementos de vestimenta propia de la sierra. No eran gente local. Descendemos hasta el Museo de Sitio Pachacámac, un recinto que atesora la memoria material de este santuario. Entre cerámicas, textiles y objetos cargados de simbolismo e historia, nuestra mirada se detiene ante la imponente presencia de la deidad de Pachacámac, un ídolo de madera que representa una figura humana doble. Fue encontrada en 1938 por Alberto Giesecke en los escombros del templo pintado. Esta divinidad era considerada en uno de los mitos como el dios creador y también como el dios de los temblores. Mitos recogidos en el siglo XVI dan testimonio del terror y respeto que el dios Pachacámac, el animador del mundo, infundía entre sus devotos. Uno de sus mitos identifica como el dios que generaba los terremotos. Muy cerca, una serie de máscaras mortuorias revelan el culto a los muertos en Pachacámac. El cronista Agustín de Zárate escribió en 1555 que aquí se sepultaban los principales personajes de la región. El investigador alemán Max Uhle calculó que existirían hasta 80.000 entierros humanos. Pero desde Uhle hasta hoy, los investigadores han seguido encontrando una serie de fardos funerarios. También hay diferentes tipos de personas que se pueden enterrar acá. Los más importantes probablemente estén cerca a la zona de los principales templos y los peregrinos o la gente de la zona, que era de menor rango, estaba aparentemente en la parte exterior de esta zona de la zona monumental. Las labores de investigación y conservación del santuario de Pachacámac, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, permiten conocer la historia y misterios de este centro religioso y político durante más de 1300 años. Un lugar donde el pasado sigue vivo, susurrando sus secretos ancestrales a través de la arena y el viento. José Luis, Pachacámac. Pachacámac tan cerca a nuestra ciudad, ¿no? Tan próximo, una invitación a que vayan a conocerla, ¿no? Es un sitio, no solamente son restos arqueológicos, sino que era el principal adoratorio al dios de los temblores, el dios creador de humanidades, dios protector. Pero Pachacámac tenía una gran fama de oráculo. Venían desde Colombia, venían desde Chile los principales señores a buscar respuesta. En el Japagñán había una gran red de caminos, ¿no? Que sorteaban todas las dificultades. Y aquí era un adoratorio de oráculo importantísimo. Y es centro también de muchas leyendas, ¿no? Ahí fue donde Cuniraya Huiracocha persigue a Cabillaca, ¿no? Disfrazado de mendigo, no quiso reconocer Cabillaca no quiso reconocer en él el padre de su criatura, lo vio grotesco y cuando él se revela como un dios poderoso, hermoso, bien vestido, esta gran señora ya había corrido hacia el mar y se interna y se convierte en las islas que están frente a Pachacámac, ¿no? Y la imagen que proyecta, la significación que tú lees en cómo lo ves. En el ídolo. No, obvio, la divinidad está representada en un madero de lúcumo, un dios bifronte, así era descrito él. En la parte frontal vendría a ser su rostro masculino, adornado con zorros, ¿no? Denota poder de guerra, de cazador, y en la parte posterior, Pachacámac está representado con mazorcas de maíz, no es su lado agrario, su lado femenino. El dios bifronte, gran protector de todas estas comarcas, ¿no?
¿Qué nos puede decir Claro, lo que dice Papo, ahí tenemos pues la dualidad, ¿no? Parte de la dualidad andina también, ¿no? Claro, Pachacamac es importante, perteneció, o sea, a la cultura Ishma, a la cultura Wari y después al último a los incas. Efectivamente un oráculo como lo fue Delfos en Grecia, es decir, se hacían consultas ahí. Y en algunos momentos estas consultas no necesariamente convenían. Atahualpa le reporta a Pizarro que su padre, Huayna Cápac, estaba mal. Bueno, tú sabes que muere aparentemente de viruela. O sea, como toda pandemia llega antes que los españoles. Parece que desde Panamá, otros dicen que desde Tumbes, no sabemos. Pero probablemente de Panamá, porque había comercio. Sí, ¿no? Los tallanes que estaban en la zona de la zona costera de Piura, Tumbes, los tallanes viajaban hacia Panamá, venían y ya hablaban algunos el español. Y parece, en ese intercambio parece que la viruela cobró a su víctima más valiosa en cuanto a lo político. Y bueno, Atahualpa cuenta de que consultaba a Pachacamac y Pachacamac dijo sáquenlo al sol y no funcionó. Y también Atahualpa mandó preguntar ¿quién va a ganar, Huáscar o yo? Y Pachacamac dijo Huáscar. Entonces Luis Millones dice no sabemos si Atahualpa hubiera realmente accedido a ser inca, la suerte de Pachacamac no hubiera sido la mejor, ¿no? Porque no era un oráculo muy complaciente. Ahora bien, sí, es tan poderoso que también se le llama, tú sabes, somos una zona temblorosa, una zona sísmica, ¿no? Que también cuidaba de los temblores al punto que María Rostorowski asocia al santuario de Pachacamac con el Cristo de Pachacamilla. Es decir, como una suerte de yuxtaposición entre este señor que cuida de los temblores y el Cristo que protege de los temblores. Después, ya tenemos una continuidad, ¿no? Interesante. Y también estamos hablando de uno de los sitios tan poderosos que lo Inca realmente duró poco, que tiene muchos años más que lo Inca, entonces su influencia ha sido bastante fuerte y es realmente sagrado, como tú dices, tenerlo tan cerca. Y en el pasado, en la época de los incas, hubo una especie de museos como hubo en otros lugares del mundo. Bueno, el profesor José Antonio Albusto decía, insistía, y yo le creo, que Tupac Yupanqui hizo un gran viaje, incluso a las Islas de Pascua y a Oceanía, y al volver trajo un montón de cosas que sí se exhibieron, al punto de que incluso se reporta el esqueleto de una ballena. ¿No? Había interés por ese tipo de cosas. Y arena de mar. El sol como la Pachamama, la luna, y hablamos un poco al principio sobre eso, ¿no? Están muy ligados también a estos rituales. Sí. Bueno, de hecho, Apukuntixi Huiracocha fue el creador, ordenador universal. Su hijo era Inti y su otra hija era Quilla. Entre hermanos se casan y es Inti quien ya en esta pacarina, que es el lago Titicaca, trae esta pareja civilizadora, ¿no? Que termina en el Cusco formando un imperio, ¿no? El sol siempre ha estado presente, ¿no? Para los cusqueños le llamaban punchao. Era una representación pues dorada, por eso que el oro no tenía valor de cambio, su valor era la representación de la divinidad. Y fíjate, eso me hace recordar una cosa. Aquí al sur de Lima tenemos el adoratorio de Pachacamac. Pasando la fortaleza de Coyique, el hospital de Coyique, hay un parque zonal y a 7 cuadras está la fortaleza de Concón, adoratorio del dios Con o Huacón. Y si nos vamos al este, pasando Chosica, está Ricardo Palma. Ahí está el adoratorio, ¿no?, de la mujer creadora de hombres, pues, ¿no? Hermana de Pariajaja, ¿no? Pero todas estas son leyendas que buscan explicar, pues, ¿no? El antiguo Perú, los mitos, la formación, la aparición de la civilización, todo eso, ¿no? Pero, o sea, como dice Papo, las podemos ver ahora. Si te das cuenta, no queda restos de cómo vivían las casas, pero Lima está llena de huacas, de los sitios adoratorios. Y es como ahora también, las iglesias también están muy bien hechas, o sea, el ser humano siempre le ha dado lo mejor a los dioses y siempre con arte. Insisto en que la religión, la política y la economía estaban íntimamente unidas. Cerca de la Católica está el Parque de las Leyendas, y hay la Huaca Tres Palos, y es un observatorio lunar, por ejemplo, ¿no? Llenan de agua para que vean. Vamos a volver en unos momentos porque vamos a conversar sobre los misterios de la cosmovisión andina, que están relacionados con el universo, los dioses de la naturaleza e incluso con portales a otra dimensión. Todo esto al volver. Estás en Hora Contacto. Volvemos.
La cosmovisión andina se basa en la creencia de que todo el universo está interconectado y también está ligado a que la muerte no era el fin y a portales dimensionales. Vamos a ver un informe sobre los misterios que esconde esta ancestral concepción sobre la relación del hombre con la naturaleza. Para los incas, la muerte no era el fin de la vida, sino un tránsito a otra dimensión. El alma continuaba existiendo después de la muerte física. Era un viaje al más allá, un reencuentro con antepasados y otros seres sagrados. Sus rituales funerarios estaban llenos de misterios. A través de la momificación, no solo preservaban el cuerpo de sus muertos, sino que esta técnica milenaria era necesaria para el paso al más allá. Sus creencias mágico-religiosas estuvieron también profundamente ligadas a la observación de los astros, creando un sistema que guiaba sus actividades agrícolas y sus rituales. Así como ha subsistido el legado astronómico de los incas, también han perdurado mitos y leyendas sobre portales dimensionales incas. Lo más enigmático es que aún se conservan. A pocos minutos de Ollantaytambo, escondido en una naturaleza pedregosa y difícilmente accesible, se encuentra este lugar recóndito que los pobladores llaman Ñaupa Iglesia o el templo donde brilla el sol. En esta montaña trapezoidal, los incas construyeron un templo sagrado, un parámetro ceremonial y lo que se conoce como una puerta dimensional. Es una puerta interdimensional que puede ir al futuro, al pasado, al presente. ¿Esa es la puerta? Sí. Un mágico lugar donde lo real se mezcla con lo misterioso. Una chacana resalta en medio de la roca sagrada y lo que es más enigmático, una puerta dimensional inca ha sido perfectamente esculpida a un lado del templo, mirando hacia el espacio. Una energía mística rodea la huaca sagrada. Aún se realizan ofrendas y pagos a la tierra, un ritual que por generaciones los chamanes han preservado, como han conservado por años la leyenda que rodea a este lugar, de que por este portal los incas se conectaban con otras dimensiones y viajaban a través del tiempo. En las alturas de Ilave, en Puno, se erige otro portal dimensional inca. Aramumuru, o Puerta de los Dioses, también fue construida con una perfecta técnica que ha permitido que esta monumental pared de piedra se preserve durante décadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La leyenda cuenta que durante la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, un sacerdote conocido como Amarumuru huyó hacia Puno cargando consigo un disco de oro puro, elemento sagrado para los incas. Cuenta el relato que el disco era utilizado como una llave interdimensional que permitió al sacerdote atravesar el muro de piedra de más de 7 metros e ir a otra dimensión. Extrañamente, en el medio del muro existe un círculo perfectamente esculpido, como si un objeto circular se pudiera insertar en él. Enigmáticos portales cuyas leyendas se mantienen a través del tiempo,
narraciones populares o un intento por descifrar el misterio que ocultan lugares ancestrales. Y bueno, los portales. ¿Qué nos puedes decir de lo de Puno, por ejemplo? ¿Algún conocimiento tienes sobre eso? En Puno, bueno, lo más destacable es el portal de Tiahuanaco, ¿no? Que se ha mantenido en una gran ciudad que los españoles cuando llegaron se maravillaron y dijeron, miren lo que hemos construido. No hemos sido nosotros. Cuando digamos esto ya estaba construido por sociedades antiguas. Pero en Puno mismo tenemos el portal de Aramumuro. Una cosa maravillosa porque en medio de las rocas se ha tallado intencionalmente una puerta, un pórtico, claramente distinguible, un portal, y en el centro hay una pequeña circunferencia, ¿no? Como si algún artificio pudiera encajar ahí, ¿no? ¿Es algo como lo que tengo detrás? Ah, sí. Que Una se cosa pueda misteriosa, pasar, ¿no? pero ¿qué? ¿Es para trasladarse físicamente a otro lugar de la galaxia o pasar a otra etapa de evolución? ¿Cómo? Aquí en donde lo que lo explican son las leyendas, ¿no? Porque al no entendimiento surgen las explicaciones, ¿no? Y de que es una puerta dimensional, de que eso regresa al pasado, de que el sumo sacerdote, ¿no? Aramumuro rescató la llave y escapó de la persecución de los españoles, ¿no? Y la escondió. Precisamente lo que las leyendas urbanas, los temores van preservando y se han mantenido a lo largo del tiempo. ¿Qué versión tienes, Víctor, sobre esto? Claro, o sea, lo que pasa es que si lo ponemos grueso, se divide generalmente el mundo en lo profano y lo sagrado. Lo profano es donde nosotros vivimos este mundo imperfecto y lo sagrado es aquel otro mundo. Es decir, donde viven los dioses, pues de Hanan Pacha, Asgard, donde viven los dioses, o donde vamos cuando morimos, ¿no? El Walhalla, que todo es guerra o banquete como buena sociedad guerrera, o el cielo donde estamos tocando una lira, ¿no? Entonces, hay espacios en la tierra donde lo profano y lo sagrado se juntan, ¿no? El cementerio, lugares sagrados, la iglesia. El ritual, usualmente lo que hace es abre un portal. Así como Doctor Strange, así como tu portal que tienes atrás. ¿Ya? Y uno lo cruza. ¿Y uno lo cruza cómo? ¿Haciendo como en la película? No, ¿alguna especie de ritual? El sacerdote es el que lo abre, el chamán es el que lo abre. Tiene el poder. Claro. Ahora, cruzarlo no quiere decir un concepto de realidad como el nuestro, donde todo tiene que ser material. Puede ser, por ejemplo, a través de ceremonias chamánicas, San Pedro, mezcal, ayahuasca, ameguita muscal. Hay tantas plantas maestras que hacen que el chamán haga que la persona cruce ese portal. La misa también. Es muy interesante lo que dices, porque sí, hay plantas rituales y hay ritos dedicados solamente a esto, y hay gente que se especializa. Claro que han habido, pues, fraude, pero buscan comerciar con esto. Pero en un próximo programa, yo les digo que vamos a tratar estos temas también, porque son muy interesantes. Quisiera que continúes con esta idea de los ayahuascas y de los rituales para el portal, que no es físicamente cruzar a otro lugar, como atravesar un agujero de gusano, no más serio, o un túnel y aparecer en otro lugar. Algo así no es. Claro, lo que pasa es que Occidente tiene un concepto de realidad limitado, que es lo que vemos cuando estamos despiertos, ¿no? En vigilia. O lo que científicamente se puede probar, pero otras sociedades tienen un concepto de realidad más grande, que es lo que ven en vigilia, los sueños, las premoniciones y los estados alternos de conciencia. Los estados alternos de conciencia se pueden lograr con un chamán, que generalmente no son los que se publicitan, ¿eh? O sea, es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, con las plantas maestras, como el ayahuasca, como el toé, el floripondio, San Pedro, y los vemos en Chavín de Huanta, porque se ve el uso de San Pedro para llegar al otro portal donde están los seres felinos. Si el sacerdote ahí transforma el pan en cuerpo de Cristo, eso ocurre realmente, al menos para los que están dentro de la cultura. Y ese es abrir un portal. Entonces, no es necesariamente un portal físico, sino es cruzar una línea que separa lo sagrado y lo profano, y la única forma es que el guía experto abre el camino y uno lo cruza acá, puede ser. En la mente. O internamente. Internamente el espíritu, porque el espíritu tiene otra vida. Se supone que estamos hablando de otros niveles. Que puede existir algo más físico, puede existir, porque en la vida todo es posible, pero no puedo demostrarlo. Una década atrás ya ha vuelto a tomar prestigio, o mejor dicho, se le ha dado un respeto a los poseedores de saberes ancestrales. Es bueno eso. De las sociedades originarias, ¿no? De las comunidades originarias altoandinas.
somos de la tierra, a la tierra volvemos, son ciclos que se van dando. Les agradezco muchísimo porque este ciclo ha terminado. Muy amable, ha sido un enriquecedor escucharlo. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un gusto tremendo poderlos tener aquí, conversar de tantos temas interesantes, y vamos a continuar en TV Perú y en Hora Contacto con este esfuerzo de poder llevar esta temática tan diversa desde distintos puntos de vista para que usted saque sus conclusiones. Esto fue Hora Contacto. Hasta el próximo domingo.